Litzis, nosotros. Bien, señor director, un poquito, ahora sí nos bajas un poquito el volumen para poder entrevistar a esta gran artista. Ay, 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 por cierto, ahora sí nos vamos a trasladar ¿a dónde? A Aymaraes, a Purímac, la tierra bravía de los chancas, por cierto, ¿ah? Ay, ay, donde corre sangre, arena, sol, ole Torito, ole también. Y bueno, arpa y violín, a mí me encanta también, gracias a, ¿qué será mi amiga Naranjita Sucre? Ella fue la que me enseñó a bailar arpa y violín, así que, bueno, pues una gran artista que nos visita también de esa hermosa tierra de Pucahuasi, Aymaraes, el distrito Sañaica, anexo Pucahuasi. Bueno, mejor que ella nos cuente, bueno, pues el trabajo que viene realizando. ¿Cómo estás, mami? Bienvenida al programa Folklore TV. Gracias, gracias. Bueno, yo inicié esto hace 4 años. De niña me nacía, pero mis sueños se cumplieron, o sea, quise realizar. Y se realizó y es un esfuerzo y voy caminando 4 añitos recién, o sea, reciencito. Y cuéntame, ¿quién te ha puesto el nombre artístico? A ver. Busqué una madrina para que me bautizara mi ropa y ella lo puso porque también es de Pucahuasi. Y me dijo, nada, otra cosa podemos poner, ya que te llamas Cariñosita Pucahuasi porque tú eres bien alegre. Cariñoso, ya bueno, las dos cosas, ya bueno, por eso, ya, entonces es mi madrina Marcelina Chucare, ella me puso ese nombre, ella es mi madrina del inicio. Y ahora, cuéntame, cariñosita, ¿cuántos, ya me has dicho 4 años que vas cantando, por cierto, y qué tal, ¿quién te incentivó a cantar, la madrina o hay papá, mamá, cantante, a lo mejor abuela también siempre hay, ¿ah? Entonces, por ejemplo, en caso mío, mi abuelo pues era el que llevaba el altoparlante a todas las fiestas, aquellos tiempos. De ahí nacimos. Y así también puede haber, bueno, pues cuál es, cómo así te inicias, cariñosita. Bueno, yo misma me hice un esfuerzo. Porque como le digo, desde niña soñaba ser artista y nunca tuve una oportunidad, pero ya después, no sé, tuve un cumpleaños y entonces yo dije, para ese cumpleaños tenía un primo que sabe tocar arpa y violín, entonces yo dije, oye primo, ¿por qué no practicamos? Y ya, cosa que así aprendo para mi cumpleaños, canto esa noche, ¿estamos? Ya pues prima, y así inicié. Sí, así que... Bueno, cariñosita, así que... Ha dicho, para su cumpleaños empezó a cantar. ¿Por qué no podemos cantar? Ya no vamos a pagar artistas, pues ya no, ya. Yo sé cantar, tú sabes tocar, entonces hay que formar el grupo. Así también se empieza. ¡Qué bueno! Felicidades, cariñosita. Entonces, esta canción nos vas a deleitar para cada uno de los amigos televidentes de Lima Sur, Lima Norte. Muchas gracias en Tahuantinsuyo, nos ven en Los Olivos, Puente Piedra. Gracias también San Martín de Porres. Agradecimiento a todos ellos. Y en Lima Sur, ¿para qué más decir? Cada uno de los barrios también. Gracias San Juan de Urigancho, gracias Santanita, Tevitarte también por ahí nos aprecian a través de Cablemundo. En Lima Sur y en Lima Norte estamos en Cable Más, por cierto, y Cable Sur TV obviamente. Bueno, cariñosita, San Juan del Urigancho estamos en Cablemundo también, así que cariñosita, enséñame a bailar, a ver, vamos. Hey, 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 hey. Ya.